Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Mirad que nadie lo sepa, le dijo Jesús. Ahora pónganse ustedes en este acontecimiento. Viene el Señor Jesús, el que ya había sanado a muchos, había liberado a muchos, y dos ciegos escucharon los poderosos hechos de Jesús y le siguen. Aquí dice la Biblia que Jesús no se detuvo. Él iba pasando, ¿cierto? Los ciegos dicen: ten misericordia, hijo de David. Y Jesús hizo como que sigue caminando. Y ellos le siguieron hasta la casa. Y en la casa, no se sabe qué casa era, Jesús le hace la pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos le dicen: sí, Señor. ¿Cuál era el punto principal? Era su fe. Y Jesús simplemente le dijo: bueno, entonces, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué hizo Jesús? Solamente soltó una palabra. La palabra de Jesús tiene poder. Por el poder de su palabra, creó cielo, mar y tierra, el universo, y todo lo que nosotros no vemos, también lo creó solamente con el poder de su palabra. Cada vez que Jesús abría su boca, poder salía de él. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, poder sale de nosotros si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque Él es la fuente de todo poder. Por eso nos aconseja la Biblia: ten cuidado lo que dices, porque poder sale, tanto para bien y también para mal. Entonces Jesús le regala la vista, sus ojos fueron abiertos, y ahora viene lo más chistoso de este versículo, que Jesús le dice: no le digan a nadie. Entonces yo me imagino, ¿cierto? Estaban ciego, no me voy a caer, ¿eh? Aquí, ciego. El Señor los sana y ven, y el Señor le dice: no le digan. Cerraron nuevamente sus ojos, entonces hay que seguir así. Y de repente abrían uno, abrían el otro. ¿Cómo va a ser eso, cierto? De no decirle ahora a la familia que veo. Yo me imagino que estos, no sé, cómo habrán conversado entre sí. Pero nos sanó Jesús y ahora no hay que decirle a nadie. Pero ¿cómo yo me voy a hacer ahora el ciego? O sea, veo, pero hago como que no veo, así, ¿cierto? No se puede ocultar lo que Jesús hizo con estos dos ciegos. Y lógicamente la reacción de ellos era: salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Luego, mientras estos dos se van para contar y para mirar, no se sabe si fueron siempre ciegos. Quizás nunca habían visto un árbol, nunca habían visto una naturaleza, nunca habían visto un ser humano, y por primera vez lo ven. Extraordinario. Luego dice: mientras ellos salen, he aquí le trajeron un mudo. Y luego dice: endemoniado. ¿Por qué estaba mudo la persona? Tenía un demonio. No podía hablar, el demonio le cerró la boca. Entonces viene el endemoniado, el mudo, ¿y qué hace Jesús? En el verso 33, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca hemos visto cosa semejante en Israel. O sea, lógico, la gente estaba impactada, estaba impresionada con lo que estaban viendo, ¿cierto? Entonces Jesús es el Dios de milagros. Él siempre hizo milagros cuando Él anduvo en la tierra y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Si no fuera por los religiosos, ¿cierto? Ya tendríamos una explosión de milagros en Chile y en el mundo entero. Porque el siguiente versículo dice: pero los fariseos, podemos decir los religiosos, decían:
por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, ellos pusieron al tiro su incredulidad, su frustración, porque ellos no lo podían hacer, y toda su maldad en contra de Jesús lo expresaron al tiro. Y más encima lo culpan diciendo, lo está haciendo porque él es como el diablo, él es del diablo, ¿cierto? Lo que muchísimas veces en este siglo, de cuando Dios empezó a traer avivamientos en el año 1900 en adelante, la gran pregunta siempre ha sido entre la gente religiosa, ¿será de Dios? ¿Sí? Cuando alguien habla en lenguas, los religiosos al tiro, ¿será de Dios? Así sucedió en Europa cuando empezó el gran avivamiento en los años 1902 en adelante. ¿Será de Dios? Y algunos decían es de Dios, otros decían no es de Dios, con tal que hubo una tremenda confusión, y esa confusión hasta el día de hoy existe en el mundo religioso. Pero los que hemos creído lo que Jesús dijo, lo que compartimos ayer con los juveniles, ¿qué dijo Jesús? El que cree en mi nombre, ¿qué sucederá? Le seguirán las señales, ¿cierto? Y los jóvenes ya saben, para ser un verdadero discípulo de Jesús deben seguir señales. ¿Y cuáles eran? Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué sucederá? Sanarán. ¿Hablarán qué cosa? Nuevas lenguas, ¿cierto? Echarán fuera demonios, profetizarán. ¿Qué dice el profeta? En los últimos tiempos Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Y los hijos de Dios qué van a hacer? Profetizarán. Los ancianos soñarán sueños. Y de cierto Dios va a derramar tremendamente su Espíritu sobre toda carne. Quiere decir que Dios todavía está preparando el ambiente aquí. Vamos a hablar solo de Chile, ¿cierto? Lo que sucede en el resto del mundo, ellos tendrán que ver. Pero nosotros queremos en Chile que haya un avivamiento real. El avivamiento no es fiesta, canciones, danza por aquí, danza por allá, qué sé yo, escándalos. Avivamiento es vidas rendidas a los pies de Jesús y los señales siguen solito. Eso es lo que nosotros queremos como iglesia, ¿cierto? Que el Señor puede hacer lo que Él se propuso hacer y lo que Él nos prometió, para que luego nosotros podamos contar las grandes cosas que Jesús no hizo hace 2000 años atrás, sino lo que Jesús hace ahora. Amén. Eso es lo que nosotros queremos para nuestro Chile. Y para ello Dios va a tejer. Yo creo que Dios va a tejer como una red invisible por todo Chile, conectando a aquellos que buscan lo mismo, para que se haga realidad. Tenemos que atraer el cielo a la tierra, amén, atraer el cielo a la tierra. Y para que eso ocurra, necesitamos tiempos de adoración, de alabanza en la presencia de Dios, para que Dios pueda considerarnos a nosotros. Tenemos que conquistar el corazón de Dios, mis amados, porque Dios no va a derramar su espíritu sobre gente indiferente, ni menos lo va a hacer sobre gente religiosa que ponen cualquier traba al Espíritu Santo. Eso contriña al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a obrar. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo obre en sus vidas, en la congregación, en Chile, ¿cierto? Entonces cuando nos disponemos todos juntos en un mismo sentir, en un mismo pensar, entonces va a ocurrir lo que el Señor dijo, y lo dijo Él. No lo están diciendo hombres. Esto no es plan de hombre. Este es plan de Dios para que la gente sea salva. Eso es lo más principal. Primero salvo, luego sano, libre, restaurado para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y luego sigue el relato. Ustedes me siguen en Mateo. Vamos a seguir leyendo. Después que Jesús hizo estos milagros, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y fíjense lo que hacía Jesús. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Vamos a volver a leer ese versículo, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Jesús recorría las ciudades? Él predicaba, ¿qué cosa? ¿Qué dice su Biblia? El reino, el evangelio del reino. No un evangelio religioso, sino un evangelio del reino. Y por algo, cuando usted lee siempre esa combinación, evangelio de reino, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. En poder de Dios para sanar, para restaurar, para libertar. Esto es el verdadero evangelio. O sea, Jesús iba, predicaba, soltaba palabra de poder, soltaba la palabra, conforme tu fe te sea hecho, conforme tu fe te sea hecho. Pero si usted no tiene fe, nada está hecho. Si usted no quiere nada, nada va a recibir. Pero si usted quiere todo de Dios, lo va a recibir. Entonces Jesús predicaba el evangelio del reino, reino de poder, reino de gozo y de paz en el Espíritu Santo. Y el reino de Dios siempre viene con señales, milagros, maravillas, porque el jefe del reino, Él es el Dios de los milagros, Él es sobrenatural. Cuando andamos en el reino de Dios, las cosas sobrenaturales existen, no solamente existen, sino ocurren cuando usted lo cree. Y eso en todo ámbito de su vida, no solamente en la vida espiritual, sino también en su vida práctica. Dios está deseando hacer milagros para que usted pueda ser un testigo de lo poderoso que es Él. Lo que más a mí un día me impresionó cuando Dios me abrió una puerta que estaba cerrada con la llave cerrada. Y yo necesitaba entrar urgentemente a mi casa y no tenía la llave. Y estaba frente a la puerta cerrada y dije, Señor, ¿ahora cómo entro? Y se me ocurrió, dije, pero yo, en Cristo se tiene que abrir esta puerta. Puse mi mano en la puerta y dije, en el nombre de Jesús, puerta, ábrete. Y se abrió la puerta y estando la cuestión cerrada, luego no la pude cerrar porque permanecía como con llave. Pero se me abrió la puerta y pude entrar a sacar lo que urgentemente necesité de mi casa. Dios me hizo un milagrote, un milagrazo para mí. Yo era joven, tenía 20 y tantos años. ¿Cómo creció mi fe? Entonces Dios también hace ese tipo de milagros cuando estamos en necesidad. Como dijo nuestro hermano Volker, nosotros los seres humanos a cada rato estamos en alguna necesidad. Entonces acudamos al Señor. Acudamos a sus milagros cuando es necesario. Dios puede hacer cualquier tipo de milagro. Entonces Jesús recorría enseñando el evangelio del reino. ¿Y cómo lo comprobaba? Era sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, era visible el reino. ¿Me entienden? El reino de Dios debe ser visible. ¿Y dónde es visible? En lo que Dios hace, en los poderosos hechos de nuestro Señor. Ahí donde está visible. ¿Dónde está visible? En mí y en usted. ¿Cierto? Cuando somos hijos de Dios, cuando andamos cargados con el Espíritu Santo, llenos de Dios, cuando nuestro rostro brilla, cuando en nuestra conversa hay alabanza, hay palabra de Dios, eso es reino. Cuando en su casa usted llega y dice, oh, qué lindo, qué hermosa mi casa, qué linda paz tenemos, oh, mi esposa estuvo adorando a Dios, lo noto en la atmósfera. ¿Cierto? Cuando los niños, usted ve los niños de repente, en vez de pelearse, empiezan de repente a preguntar cosas de Dios. Cuando los jóvenes hacen sus anotaciones, empiezan de repente a leer la Biblia. Entonces usted dice, algo está cambiando, algo está sucediendo en mi casa. Eso es reino de Dios, mis amados. Entonces Jesús vino a poner como la semilla para que nosotros hoy podamos caminar bajo esa enseñanza que durante siglos Dios mantuvo en la tierra para nosotros. Pero nosotros, en este tiempo que vivimos, tenemos que descubrir lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, ¿cierto? Porque luego el Señor aquí dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas y sin saber,
Volker tocó este mismo pasaje. Tuvo compasión, quiere decir, fue movido internamente. El Señor empezó a sufrir cuando vio las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y yo quiero decirles que generalmente en ese tiempo la gente era muy pobre en Israel. Había mucha gente pobre. Este mensaje no fue dirigido a gente pudiente, a los inteligentes, a los profesores que nosotros nos imaginamos el día de hoy. Sino que en Israel era compuesto de muchísima gente pobre porque estaban siendo gobernados por Roma. Entonces la gran cantidad de la población no sabía leer ni escribir ni nada, no tenían Biblia, no tenían acceso a estudio como hoy. Cada uno de los niños aprendía en la casa la profesión del padre y había mucha necesidad, muchos enfermos porque no habían tampoco medicina como hoy. Entonces, para entender la Biblia siempre tenemos que trasladarnos a la actualidad cuando está escrito, ¿cierto? Entonces Jesús vio la multitud y tuvo compasión. Y dijo, algo tengo que hacer con esta gente, algo se me tiene que ocurrir. Cuando usted camina por la ciudad, ¿qué ve? ¿Usted ve solamente carnalmente la ciudad? Ay, casi me atropelló. Ay, esta gente, mira que andan. Hay que estarse cuidando para que no me roben el bolso. Esas son las cosas que usted mira. Oh, mira qué interesante, trajeron nuevos zapatos. Oh, me gustaría tener, oh, el auto que pasó. ¿Son las cosas que usted mira? O cuando usted va a la ciudad y se detiene un momento y mira, ¿le conmueve la gente? Cuando anda la gente así. ¿Se fijan el rostro de la gente cuando andan? Todo así, todo agresivo, todo preocupado. Así anda la gente de hoy. Entonces, ¿qué les pasa en su corazón cuando usted ve a la gente? ¿Tiene el corazón de Cristo? ¿Le conmueve? ¿O simplemente usted es uno de aquellos? ¿O va pasando diciendo, ay, menos mal que yo no soy como ellos? Como el religioso, ¿cierto? Cuando fue a orar, oh, Señor, menos mal que no tengo la preocupación de ellos, menos mal que no ando cojeando como Él. No, yo tengo mi iglesia, gracias al Señor, tengo perdón de mis pecados. ¿Y los demás? ¿Le conmueve? Porque a Jesús le conmovió. Entonces, si queremos tener el carácter de Cristo, tiene que conmovernos. Los jóvenes en sus cursos, ¿qué les pasa con sus compañeros? Otro día de pelea, otro día de mala gana, otro día. O ustedes llevan al Señor a su curso. A mí me conmovía mis compañeros de trabajo cuando trabajaba en el banco. Me conmovía la juventud. Y le enseñé a los jóvenes que estaba discipulando a influir en sus cursos con el carácter de Cristo. Pero cuando no nos conmueve nada, entonces nada hacemos, ¿verdad? Pero cuando nos conmueve algo, si se enferma su esposa, si se enferma su nieto, bueno, algunos no se conmueven con la esposa, pero con el nieto sí. Si se enferma el nieto, o el amigo querido falleció joven, eso nos conmueve, ¿cierto? O cuando chocan un bus de escolares y fallece el niño, en las noticias uno ve, eso nos conmueve, ¿sí? Pero también nos conmueve toda esta gente, miles de personas en Villarrica que van derechito al infierno, cuando hacen las fiestas allá en la costanera y se juntan cientos de personas, ahí bailando al son de la música esa mundana que le ponen. ¿Qué pasa cuando usted ve eso? ¿Le conmueve? Porque cuando Jesús se conmovió, Él dijo, voy a hacer algo. ¿Y qué va a hacer Jesús? Miren, ¿qué dice aquí? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. O sea, Jesús dijo, sí, esto a mí me conmueve mucho. Pero yo también sé, pensaba Jesús en sí, yo no puedo atender a toda esta gente, porque yo no vine a eso. Yo vine a dar mi vida en la cruz del Calvario. Pero después de mí, tengo que levantar un ejército de discípulos para que hagan la obra.
Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que el Padre levante obreros a la mies. ¿Y quién es la mies? La mies son nuestras ciudades. Lo que cantamos el domingo pasado, creo. La mies está madura. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la cosecha está lista, hermano Rubén? Usted va, toma la cosechadora y vamos cosechando, y vamos cayendo el trigo y gozoso, porque trabajé duro, tuve paciencia, creció mi trigo y ahora lo cosecho. ¡Ja! Así se trabaja, mis amados, con la cosechadora. ¿Qué necesita Dios hoy? Cosechadora. La iglesia debe ser una cosechadora, al estilo del trigo, porque los graneros del Señor hay que llenarlos con trigo. La cizaña no va a entrar a los graneros del Señor, pero el trigo sí. Entonces, mis amados, Jesús le dice, pidan al Señor de la mies, porque Él es el Señor de la mies. Él es el Señor de la cosecha. ¿Y qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar almas para el Señor. Vamos a ganar personas para Cristo. Le vamos a contar lo que Jesús hizo en mi vida, lo que Jesús hace en mi vida y en mi familia, en mi iglesia, ¿cierto? Tenemos cosas que contarle a la gente que nos rodea. Entonces, para ser un obrero hay que disponerse, ¿sí? Los que siembran trigo no se quedan así en su cama soñando, oh, ¿cómo me gustaría apretar un botón y la cosechadora se mueve sola y va y cosecha? ¿Sí? Y yo descanso. No, el que va a cosechar trigo sabe que tiene que moverse, tiene que ponerse temprano la ropa de trabajo y salir, subirse a la cosechadora y empezar a andar. Así es también en el mundo espiritual. Si nosotros queremos cosechar almas, no basta con que nos conmovamos. Ahí empieza. Pero luego yo digo, Señor, yo me apunto. ¿Usted se apunta también? Entonces, cuando varios se apuntan, formamos una cosechadora o una red, póngale usted como quiere. Y ahí recién podemos ir a cosechar y a llenar este templo, luego agrandar el templo, luego construir otro en Villarrica más grande. Porque el Señor no es un Señor chiquitito, Él es un Dios grande. Y si queremos alcanzar a multitudes, tenemos que pensar en grande. ¿O usted ya está conforme? ¿Está conforme? Bueno, yo voy al cielo y los demás si no quieren, bueno, mal por ellos. No, mis amados, tenemos que tener la intención que tenía Cristo. Tenemos que tener la disposición de decir, Señor, yo quiero ser un obrero. Y luego que Jesús dijo eso, le dijo a los discípulos, entonces ellos entendieron, sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedir que Dios mande obreros, que mande obreros. Pero ellos no sabían que ellos iban a ser los primeros que Dios iba a enviar. Entonces, si se fijan en el capítulo 10, Jesús llama al tiro a los 12 y luego le dice en el verso 7, llamó a sus 12 discípulos por nombre. A ver, antes de leer, ¿quién de ustedes ha sido llamado por el Señor para ser un hijo de Dios? A ver, bien altos sus manos. ¿Quién es un hijo de Dios aquí en esta mañana? Aleluya, gloria al Señor. No todos han levantado, pero yo sé que ustedes también lo son y no quieren confesar. A todos los hijos del Señor, el Señor tiene un mandamiento y nos llama por su nombre. Usted ha sido llamado. Y luego dice, y yendo, predicad, en el versículo 7, yendo. Nosotros vamos a cambiar esta palabra. Él los envió obviamente para que vayan de ciudad en ciudad, lo que nosotros no vamos a hacer, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una vida, nosotros tenemos unos trabajos, nosotros no somos llamados a tiempo completo, ¿cierto? Cada uno tiene su vida, tiene su trabajo. Ahora, si el Señor le llama a tiempo completo, usted va a tener que hacer caso. Pero si no es así, yendo, o sea, trabajando, caminando, haciendo su vida, yendo de aquí para allá, ¿cierto? Hay que hacer lo siguiente: prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así de fácil.
El reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted camina por Villarrica, puede decir, oye, ¿tú sabes que el reino de los cielos se ha acercado? Y la gente va a decir, ¿qué es eso? Y ya tiene palabra como para introducir un testimonio. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿cuál era la prédica principal de los discípulos? El reino, el reino. Y ya saben ustedes, el reino no es palabras, es poder, poder de Dios. Y por eso en el verso 8, obviamente, dice, sanen a los enfermos, limpian los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios, de gracia recibiste, o sea, gratis recibiste y gratis también comparte. No vayan a cobrar ustedes por alguna sanidad o algún buen consejo. Eso no se hace. Nosotros entregamos gratis lo que el Señor nos ha dado. Entonces, lo principal, el resumen de todo lo que dijimos en esta mañana, cada uno de los hijos de Dios somos llamados a predicar el reino de Dios y a demostrar el poder de Dios en nuestras vidas y también en la iglesia. En los cultos, el poder de Dios está con nosotros. Amén. Tenemos que soltar la palabra y será hecho. Todos los que tienen alguna enfermedad en esta mañana, alguna dolencia, que han entendido que conforme a tu fe te será hecho. Si usted tiene fe en esta mañana que se va a ir de este culto sano, sin dolencia, es porque así será. Porque el Señor está presente, nosotros no lo vemos, pero el Señor está aquí. El Señor está aquí. Y cuando yo digo, conforme a tu fe te sea hecho, es como que si el Señor lo dijera. ¿Saben por qué? Porque el Señor necesita usar nuestras bocas, porque Él ya está sentado a la diestra del Padre, su Espíritu Santo está en mí y en usted, y cuando usted le dice, así será hecho, es como que si el Señor lo dijera. Eso no es algo atrevido, es porque el poder de Dios ahora está en nosotros, así lo decidió el Señor. Así que usted se tiene que disponer a ser un obrero en la viña del Señor. Entonces, quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos están contentos con su vida, así como está, lo que el Señor ha hecho hasta el momento? Están totalmente satisfechos y no quieren nada más. Ustedes dicen, bueno, yo estoy listo, si el Señor me quiere llevar, que me lleve. Yo no tengo más expectativas, aquí no tengo ningún plan. ¿Alguien? ¿Pero por qué levantan la mano? ¿Ustedes no quieren nada más? No, por favor. Sí, qué bien. Perdonada. Nadie debería levantar la mano porque yo creo que todos estamos aquí porque queremos más de Dios. Estamos aquí porque queremos más del poder de Dios. Estamos aquí porque queremos ganar personas para Cristo. Estamos aquí para sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados, ¿sí? Entonces que el Señor no nos lleve, ¿sí? Todavía hay trabajo. Ese es un obrero. Y fíjense en lo que Jesús le dijo a sus discípulos. No le dijo, vayan y oren. ¿Se dieron cuenta? La oración no se menciona en esta orden. ¿Y por qué no habrá dicho el Señor, primero oren y luego vayan? Porque se supone que la oración es obvio que uno ora. Se supone que usted ya sabe que sin orar nada se mueve. Por eso Jesús no dijo, primero tienen que orar, porque eso ya está clarito. Porque ellos vieron a Jesús orar siempre en la noche, ¿cierto? Ahora los discípulos no pudieron imitar al maestro. Yo le voy a decir también ligerito por qué. Pero ellos observaron. Primero la oración y luego vamos a poder hacer todo lo que el Señor nos manda, ¿cierto? Entonces, ya que sabemos que nadie está satisfecho, todos quieren más del Señor, todos quieren crecer, ¿cierto?
¿Qué creen ustedes? Supongamos que tuviera la oportunidad de vivir en los tiempos de Jesús y usted es uno de sus discípulos. ¿Sí? ¿Usted cree que su vida habría cambiado más rápido que ahora? Piénselo un momentito. ¿O su vida hubiera sido transformada más rápido? Ahora pongámonos en la situación que usted es uno de los 3 discípulos que fueron con Jesús al monte de la transfiguración, que era Pedro, Juan y Jacobo. Jesús los invita al monte de la transfiguración. Entonces, usted es uno de ellos. Póngase así una imaginación de esta mañana. Si usted hubiera estado en el monte de la transfiguración, viendo a Elías y a Moisés, que hablaron todo el rato con Jesús de las cosas que Jesús iba a hacer, y los 3, y usted uno de aquellos, observando la escena, y de repente Jesús resplandece, ¿sí? Y de repente viene una nube, y usted escucha esa voz de Dios, de la nube, que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces los 3 discípulos escucharon la voz de Dios, vieron a Jesús cómo Él empezó a ser resplandeciente. ¿Y ustedes creen que eso transformó sus vidas? No transformó sus vidas. Porque cuando ellos vienen bajando del monte, al otro día, en Lucas capítulo 9, si quieren seguir la lectura conmigo, en Lucas capítulo 9, en el verso 35, ahí está el relato: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y al día siguiente, dice la palabra, se encuentran Jesús y sus discípulos, y con una gran multitud, y con un joven endemoniado, y que los discípulos no pudieran echar fuera el demonio. Y eso que habían estado muchas veces con Jesús, viendo las sanidades, viendo la liberación, habiendo estado con Él en la transfiguración, viendo, escuchando la voz de Dios, viendo la gloria de Jesús, y no pudieron echar fuera un demonio chiquitito. O sea, sus vidas no fueron transformadas por haber solamente visto lo que Jesús hace, y por haber visto cómo Jesús se transformó, y por haber oído la voz de Dios. Y Jesús, ¿qué les reprocha en el verso 41? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Cuáles eran las características que el Señor aplicó aquí? Generación incrédula y perversa. O sea, totalmente dado al revés. Ustedes piensan al revés. Y el Señor le dio una cosa, ¿cierto? Se molestó o se frustró y dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a ser incrédulos? ¿No han visto suficiente? ¿No han oído lo suficiente? Y vamos a seguir leyendo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos estaban nuevamente contentos. Se les olvidó la reprensión. Pero Jesús, maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Tomó ahora a sus discípulos aparte y miren lo que les dice: hagan que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras.
O sea, Jesús usa una frase bien fuerte, encuentro yo. Le dice, métanse mi palabra bien en su oído. ¿Sí? Es como cuando uno agarra a los cabros chicos, cuando uno hace y habla así entre medio de los dientes. ¿Sí? Quizás ustedes no, pero yo lo hacía cuando era chica. ¿Hasta cuándo vas a entender, cabro chico? ¿Sí? Entonces, el Señor le dijo, tomen mi palabra y métensela bien en el oído. Pero los discípulos en ese entonces no podían entender. Y la razón era porque todavía estaban velados sus oídos. No podían escuchar. Ahora les voy a llevar a otro relato. Había otra persona que también había escuchado la voz de Dios audible, pero su vida fue muy diferente a los discípulos. ¿Saben de quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús en el río Jordán, dice la Biblia que de repente se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista, a diferencia a los discípulos, no había visto ningún milagro. No estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. Él no vio ningún demonio saliendo. No caminó con Jesús sobre las aguas, ni vio ninguna multiplicación de panes y peces. Pero tenía un detalle Juan el Bautista. Estaba lleno del Espíritu Santo. Porque cuando su madre estaba embarazada, él fue lleno del Espíritu Santo. Y por eso para él no fue necesario ver nada para poder creer y para poder profetizar y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Espíritu Santo hizo la diferencia en él. Por eso él pudo confrontar a todo Israel como profeta. Él estuvo capacitado para confrontar a todos los fariseos que iban a ser bautizados. ¿Y qué les dijo? Oh, mis amigos, bienvenidos, siéntense en la primera fila. Como en muchas iglesias religiosas, cuando los políticos quieren los votos. Ay, muy bienvenido, yo lo he visto con mis propios ojos, soy testigo. Aquí no va a ser así. Y en el reino de Dios tampoco. Entonces, ¿qué dijo Juan el Bautista a los religiosos fariseos que no querían creer en Jesús, que eran un obstáculo para él? Víboras. Y se la plantó, ustedes saben todo ese relato que no vamos a recordar. Y les dijo, ustedes no entran ni dejan entrar. O sea, Juan el Bautista estuvo ahí como un poderoso gigante y solito. Ahí contra toda la nación de Israel, llamando a la gente al arrepentimiento. Y también confrontó a los gobernantes. A los gobernantes, mis amados, hay que confrontarlos. No hay que suavizar. No, si ellos igual son buenos, ellos no son buenos. Juan el Bautista le dijo derechito a Herodes que él tiene que devolverle la mujer a su hermano, que se la había quitado. Y lo mataron por ello. Y a él no le importó. Eso fue el detalle, el gran detalle de una persona llena del Espíritu Santo. Y de los discípulos que a pesar de todo lo que ellos vieron, a pesar de todo lo que experimentaron con Jesús, su vida no fue transformada. Ellos seguían siendo incrédulos hasta cuando Jesús resucitó. Miren qué triste tiene que haber sido que Jesús ya resucita y nuevamente tenía que reprocharle su incredulidad, porque la Biblia dice, y algunos no creían de los 12. Habían caminado 3 años y medio con Jesús, habían visto cosas que ni nosotros hemos visto, mas permanecían en incredulidad. Miren el pueblo de Israel. Cuando todavía estaban siendo esclavos en Egipto, Dios hizo poderosos milagros, milagrote diríamos en español, extraordinarias cosas, y los sacó con brazo fuerte de Egipto, ¿cierto? Y los llevó por el desierto.
Miren qué increíble. La Biblia dice que su ropa no se envejeció, sus zapatos no se estropearon. Imagínense los niños que habían salido de Egipto. Ellos iban creciendo, ¿cierto? Crecían cada año y la ropa crecía con ellos y el zapato crecía con ellos. Porque no había tienda en el desierto, no podían ir a comprar. Pero su ropa se renovaba, sus zapatos se renovaban, crecían. Eso es lo que Dios solamente puede hacer. Nuestro Dios puede hacer eso. No hay ninguno como Él. Imagínense qué poderoso. Y más encima ellos tenían de noche una tremenda lumbrera, una columna de fuego, dice la Biblia. Una tremenda columna de fuego que era innegable. Nadie podía decir Dios no está aquí. Pero si mira la columna, ahí está la presencia de Dios. Y de día, ¿qué le tenía el Señor? Una sombra. Le tenía una nube. Porque en el desierto, como hay mucho sol, el Señor les regaló una nube de su presencia para proteger a su pueblo. O sea, milagrotes extraordinarios cuando salía el agua, ¿cierto?, de la roca. Y puras cosas así el Señor hacía con ellos. Mas su corazón nunca fue cambiado. Eran los incrédulos más grandes. De tal punto que Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es nuestra situación, mis amados, hoy en día? ¿Dónde nos ubicamos ahora nosotros? Nosotros no somos el pueblo de Israel, nunca hemos visto esos tremendos milagros de Dios. No, tampoco somos como los discípulos, ¿cierto? No deberíamos ser como los discípulos, que mirando rechazan, se mantienen incrédulos ante los grandes hechos de Dios. Y eso es lo que al Espíritu Santo le duele, le afecta y se contriñe. Cuando la iglesia no le da el valor que tiene. Es como diciendo, yo tengo mucha sed y usted me trae esa agua. Y yo digo, no, tengo sed, pero no, muchas gracias. Y le meto el dedo y me mojo un poquito aquí para refrescarme, ¿cierto? Y usted me diría, pero ¿por qué no lo toma? No, mejor no. Está con cloro. Puede estar envenenada, ¿cierto? No, yo solo confío en lo que yo saco de la llave. Así son la gente religiosa. Usted le puede mostrar el reino y sin embargo ellos se ponen al margen. No quieren meterse en el río de Dios. En el río de Dios. ¿Quién predicó el río de Dios? Nuestro hermano Felipe, ¿cierto? Si no se acuerdan, busquen la prédica en el YouTube, el río de Dios, y métase adentro. Entonces, podemos decir, como dijo el profeta Zacarías en el capítulo 4, el verso 6, Dios hablando, no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No con fuerza ni con poder. O sea, usted no puede forzar a nadie a creer, ¿cierto? Yo creo que hay varias madres que sufren porque no pueden forzar a sus hijos a creer. Los hijos no quieren creer, los nietos no quieren creer, el vecino no quiere creer, ¿cierto? Y uno sufre, pero por fuerza no va a funcionar. Ni tampoco con poder. Quiere decir, ni siquiera el poder de Dios lo va a transformar, como lo hemos visto recién. Yo conozco muchísima gente que ha visto el poder de Dios hasta en su propio cuerpo, sanados de cáncer y no creen. Liberados de demonio y no creen después. No vienen nunca más. Se van con su sanidad, están felices, pero no vienen a agradecer ni tampoco se ponen al servicio de Dios. O sea, el poder de Dios no es lo que transforma. Lo único que transforma, y lo dice Dios aquí en el profeta, es mi espíritu. El Espíritu Santo es el único que transforma la vida de nosotros. ¿Por qué los discípulos no entendían? Porque todavía no habían recibido al Espíritu Santo.
porque todavía no había sido derramado. Por eso ellos están excusados. Pero si usted ve esos mismos discípulos luego en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino y los bautizó con fuego y con poder, entonces los discípulos eran agresivos, igual que Juan el Bautista. Ya a Pedro no le importó nada. Nunca más negó a Jesús, ¿cierto? Sino que ahora Pedro empieza a predicar como un hombre de fuego, de poder. Iba a orar con Juan y lo primero que hicieron, sanar al cojo, demostrando el poder. Cuando luego integró Dios al apóstol Pablo, a su ejército, ¿qué hacía Pablo? Dice en Éfeso, cuando Pablo llegó, habían apenas 12 discípulos. 12 discípulos. Pablo los llamó y la Biblia dice, le impuso las manos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, bautizados con el poder de Dios. Y Pablo dijo, ya, ahora me quedo aquí, le voy a enseñar. Y empezó a enseñar, empezó a predicar. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, grandes señales y milagros hacía Dios por manos del apóstol Pablo. Y la iglesia empezó a crecer. La iglesia en Éfeso. Y gran oposición tuvo la iglesia de Éfeso porque en Éfeso tenían el templo de la gran diosa Diana. Entonces ellos se opusieron al evangelio y sin embargo nunca lo pudieron apagar. Y ahora sacamos la relación de esa iglesia con el mensaje del domingo pasado que predicó mi esposo. ¿Se acuerdan la primera iglesia que Jesús envía a decir en Apocalipsis a esa iglesia? ¿Y qué dijo el Señor? He visto tus obras, veo cómo te has esforzado, pero has perdido tu primer amor. Y vuelve a hacer las primeras obras. Y con eso yo me quedé dando vuelta toda la semana. ¿Cuáles son las primeras obras? Todo lo que yo les acabo de decir. Predicar el reino, el evangelio del reino. Sanar los enfermos, liberar los endemoniados, darle espacio al Espíritu Santo, permitir que Él los bautice con poder, que Él los dote con don de lengua, que los dote con don de profecía, que los dote con don de sabiduría, con don de inteligencia, todos los dones de sanidad, todo lo que la Biblia habla. Porque eso es lo que se hacía en el principio. Y Dios nos estaba diciendo, vuelvan a hacer las primeras obras. Y yo creo que la iglesia en Éfeso hizo el análisis. A ver, ¿cuál era la primera obra cuando Pablo llegó? Ahí comenzó todo. ¿Y qué hacíamos cuando Pablo llegó? Nos dejábamos llenar del Espíritu Santo, pero claro, hablábamos en lenguas, lógico, predicábamos, estábamos a los pies de Pablo aprendiendo las Escrituras. Eso eran las primeras obras, compartíamos juntos y nos oponíamos a la opresión diabólica de la diosa Diana. Eso es lo que hacíamos en el principio. Pero ¿qué nos pasó? Bueno, empezamos a organizar las reuniones, empezamos a invertir en el ministerio de alabanza, que cada vez suene mejor, empezamos a comprar cámaras para que en las redes sociales nos vean bonitos, ¿cierto? Empezamos a ser creadores digitales para que el mundo sepa quiénes somos nosotros, empezamos a desarrollar un programa de ayuda, otro programa social para los niños de la calle y muchos programas en la iglesia de hoy. ¿Cierto? Pero se olvidó lo principal. Y los de Éfeso sabían muy bien a dónde tenían que volver, a lo que Pablo les enseñó de un comienzo. Y mis amados, este es mi llamado de hoy en la mañana. Que también volvamos no a nuestras primeras obras, porque a lo mejor usted no tiene ninguna primera obra. ¿Sí? Volvamos a las primeras obras de las Escrituras, lo que Dios nos muestra de un comienzo. ¿Y quién es nuestro comienzo? El mismo que también va a ser nuestro final, es Jesús. Él es nuestro comienzo. En Él vemos las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras de Jesús? Era
compartir el evangelio del reino, bautizar a sus discípulos con el poder del Espíritu Santo para que ellos puedan hacer la obra de Dios en la tierra. Eso es como una conclusión así súper acortada. ¿Qué tiene que hacer usted? Disponerse como un obrero del Señor y decir, Señor, sí, yo quiero volver a las primeras obras que tú hacías, que tus discípulos hacían, que el Espíritu Santo indica. Y dice, 2 de Corintios 3, 17. Búsquenlo nomás y anótenlo bien este versículo. 2 de Corintios 3, el versículo 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo le aconsejo que usted tome ese versículo y lo declare durante toda la semana sobre su vida y su familia, para poder ser transformado. Lea su Biblia, escuche los mensajes y pídale al Señor crecimiento para ser parte de esa gran cosechadora que va a ser levantada en este tiempo en Chile. Nos vamos a poner de pie y vamos a leer juntos este versículo, ¿les parece? Tomen sus Biblias en su mano y lo vamos a leer todos juntos. 2 de Corintios 3, el versículo 17 y 18. ¿Lo encontraron? Ya, vamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Tomen asiento. Y para finalizar, vamos a mirar solamente cortito este versículo, que nos deja bien claro, ¿quién es el Señor? Ustedes me responden, ¿quién es el Señor? El Espíritu. Díganlo fuerte, ¿quién es el Señor? El Espíritu es el Señor. ¿Y dónde hay libertad? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y qué tenemos que mirar nosotros? La gloria del Señor, dice en su versículo. ¿Qué hay que mirar? La gloria del Señor. ¿Y dónde vemos la gloria del Señor? Cuando usted cierra sus ojos y se olvida del mundo. Usted no va a ver la gloria de Dios si usted no se toma tiempo a solas en la presencia del Señor y cierra sus ojos, se olvida del mundo y empieza a alabar a Dios, agradecerle a Dios, orar a Dios. Porque ahí va a ver usted la gloria del Señor. Y cuando usted lee su Biblia y ve las cosas grandes que Jesús hizo, eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios no se vive solo en el culto. La gloria de Dios usted tiene que vivirla a diario, mis amados, porque si no, no va a ser transformado. No va a ser transformado. Primeramente tiene que aceptar al Espíritu Santo en su ser y dejarle que Él obre, porque Él la va a transformar. Ningún hombre va a poder transformarnos. Ni siquiera los milagros nos van a transformar. Lo que nos transforma es una persona, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted cierra los ojos, tiene que estar consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y eso no va a suceder si usted no se desconecta visiblemente de este mundo. Cuando usted se desconecta y cierra sus ojos y empieza a alabar al Señor, empieza a darle gracias por quien es Él,
entonces la gloria de Dios se va a manifestar a través del Espíritu Santo y somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Así que nos vamos a tomar ahora un tiempo donde usted pueda responder a este mensaje, ¿le parece? Donde usted pueda disfrutar de la presencia de Dios, donde puede cerrar sus ojos. Si no lo quiere hacer, no lo haga. No es por fuerza, ¿sí? Es voluntario. Pero si usted quiere tener un tiempo en la presencia de Dios, cierre sus ojos. Esté consciente de que el Señor está con nosotros en esta mañana, porque es su promesa. Donde la gente se congrega en el nombre de Jesús, allí estaré. Y el Señor está en nuestro medio. Y el Espíritu Santo también está con nosotros y en nosotros. Por eso te agradecemos, Padre, tu presencia en nuestro medio, Señor. Ayúdanos en esta mañana a poder poner nuestra mirada en ti. No pensar en nada más, solamente en nuestro Señor Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu sangre ha sido derramada por amor de nosotros. Y por esa sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Permite que en esta mañana podamos tener la valentía de entrar al lugar santísimo, donde tú siempre nos esperas con brazos abiertos. Señor, renunciamos a todo lo que nos ata en este mundo. También renunciamos a toda incredulidad, a toda duda. Y también a toda frialdad, a toda indiferencia. Señor, queremos que las cosas que te conmueven a ti, que también nos conmuevan a nosotros. Queremos que tus pensamientos estén en nuestros pensamientos. Ayúdanos a sentir como tú sientes, Señor. Y sobre todas las cosas, enséñanos a estar en tu presencia, Señor, para que el Espíritu Santo pueda transformarnos, pueda tomar dominio de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que toda nuestra alma, Señor, sea ministrada en esta mañana por tu Espíritu. Señor, gracias por tu gran amor, porque sabemos que nadie en este mundo nos puede amar tanto como tú nos amas. Nadie en este mundo nos puede dar tanta libertad como la que tú nos das. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor.